Continuamos con las exposiciones. En esta jornada tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Ana Zambrano Romero, médico jefe del Centro de Salud Amaqueya. El tema a abordar, la coordinación multinivel en el manejo del paciente complejo. Por favor, le brindamos fuertes aplausos. Buenos días. Para mí un honor también participar en este evento que está enmarcado dentro de las celebraciones del Día Mundial de la Medicina Familiar. Estamos aquí para compartir un poco la experiencia respecto a este atributo tan importante de la atención primaria de salud como es la coordinación. En esta mañana vamos a revisar algunos temas referente un poco a cuál es el marco donde nosotros como médicos de atención en el primer nivel manejamos la coordinación, ¿no?, para el manejo de los pacientes complejos. La agenda es la siguiente: una pequeña introducción respecto a las enfermedades crónicas, aspectos conceptuales de la coordinación en la APS, experiencias en el establecimiento y unas pequeñas conclusiones. Bueno, ¿en dónde nos enmarcamos? Actualmente el panorama mundial en temas de salud pública, en temas de atención primaria, está en constante cambio. Estamos todavía atravesando la transición epidemiológica, donde para nuestra realidad, si bien es cierto todavía hay prevalencia de enfermedades transmisibles, con algunas reemergentes incluso, pero también ya hace algunos años presentamos brotes de, si podríamos decirlo así, un incremento inusual de casos de enfermedades crónicas, ¿no?, y los factores de riesgo que les acompañan. Es así como, por ejemplo, en esta revisión de la Organización Mundial de la Salud del año 2015, en una síntesis de las 10 principales causas de mortalidad a nivel mundial, vemos que 6 de ellas corresponden precisamente a estos daños crónicos, estas enfermedades que una vez etiquetado al paciente con este diagnóstico, va a cargar con esta mochila durante toda su vida. Entonces, ¿qué representa tener una enfermedad crónica? ¿Y por qué hablamos de enfermedad crónica? Porque esta enfermedad crónica, en el curso de su historia natural, si no es adecuadamente manejada, va a devenir en una serie de complicaciones que van a alterar la calidad de vida, no solamente del paciente, sino de todo el grupo familiar y su entorno más próximo, con repercusiones en el nivel de la comunidad y de la sociedad, ¿no? Entonces, las enfermedades crónicas son todo un grupo de problemas que cada día vemos con más frecuencia en la consulta. Y estamos hablando no de un hospital especializado, sino una consulta de un primer nivel de atención, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes, artrosis, enfermedades del aparato locomotor, tenemos también otros factores de riesgo, la obesidad y el cáncer, no nos olvidemos. Entonces, una vez que diagnosticamos a nuestro paciente con uno de estos problemas de salud, esto ya lo va a acompañar toda su vida, es permanente. Pero también, como les decía, en el transcurso de la historia natural pueden ocurrir complicaciones que originen discapacidad residual. Esto va a alterar la calidad de vida del paciente. También, a nivel orgánico, cambios irreversibles en los órganos, desde la microvasculatura hasta la macrovasculatura, y obviamente con los riesgos de las complicaciones como infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, etc. Y una vez que el paciente o la persona queda con una discapacidad, va a necesitar entrenamiento especial, temas de rehabilitación y servicios a los que usualmente no tiene acceso en la proximidad de su centro laboral o de su centro o de su domicilio, ¿no? Y obviamente, por el término de crónicas, van a requerir una constante vigilancia por parte de los equipos de salud, que en este caso tienen que intervenir multidisciplinariamente. Y yendo ya el individuo y su familia, lo catalogamos como un siniestro. Tanto es así que precisamente los seguros particulares, los seguros en general, denominan cuando un paciente es diagnosticado con uno de estos problemas de salud como un siniestro, por lo que representa en el gasto de recursos, no solamente financieros, sino de todo tipo, que van a alterar la estructura inclusive del grupo familiar. Entonces, esto va a demandar gran gasto de recursos para el individuo, la familia, y también, como veremos después, también para la sociedad y los sistemas de salud. Este reporte del año 2013 de la Organización Mundial de la Salud
contabiliza en gasto en billones de dólares lo que representa la atención de 4 enfermedades no transmisibles frecuentes, ¿no? Hipertensión, diabetes, dislipidemia y un factor de riesgo que es la obesidad. Esto está representado en la columna azul. Y la columna roja implica el monto de dinero que estos países destinan para la atención de estos problemas de salud. Y bueno, este es el total, y esto se ha clasificado en los países de bajos ingresos, de medianos bajos ingresos y de medianos altos ingresos. En los 3 casos vemos que la demanda de gasto o inversión para atender estos problemas de salud sobrepasa largamente a lo previsto del gasto público para la atención de estas situaciones, ¿no? Imagínense en el Perú que no llegamos ni al 5% del PBI destinado a la atención del sector salud. Entonces, en este contexto, el sistema de salud debería estar preparado para poder afrontar esta excesiva demanda de atención y sobre todo atención muchas veces tremendamente especializada para estos pacientitos. Pero ¿qué nos encontramos? Tenemos un sistema nacional de salud todavía muy fragmentado. Y esta situación va a hacer que el desempeño general del sistema para atender estos problemas de salud va a fallar, va a ser ineficiente. Entonces, obviamente, teniendo tantos prestadores de salud que, digamos, tienen diferentes entes rectores y no logran coordinar, entonces va a ser muy difícil que haya una intervención eficiente, ¿no? Va a haber muchas veces duplicación de servicios. Todos los días somos testigos de pacientes, por ejemplo, que se atienden en salud y por demoras en conseguir cupo en la consulta, acuden a los establecimientos de salud del ministerio, ¿no? O pacientes que también sobredemanda la atención especializada en los consultorios de hospitales y acaban atendiéndose en estos famosos policlínicos que muchas veces no garantizan la atención de calidad, ¿no? O a veces el paciente es derivado y nuevamente se le pide toda una batería de exámenes porque hay un total desconocimiento de lo que se hizo antes en el manejo de este paciente. Y también tenemos la situación, ¿no?, triste en nuestro país. Sabemos de casos de hospitales que han sido construidos sin el menor sustento técnico, ubicados en zonas donde no hay demanda, ¿no? Son los llamados elefantes blancos, ¿no?, donde se invirtió dinero del Estado, pero que en la actualidad no se utilizan, ¿no? Y esto es por el tema del sistema, de la eficiencia del sistema, pero ¿qué pasa con el usuario, sobre todo con nuestro paciente complejo? En estas circunstancias, obviamente, va a tener un limitado acceso a los servicios. Va a haber pérdida de la continuidad de la atención, ¿no? Porque a veces referimos a los pacientes y llega al hospital y comienza su evaluación de cero nuevamente, ¿no? Y obviamente también esto conlleva una falta de congruencia entre lo que los servicios de salud ofrecen y las necesidades que tienen nuestros usuarios. Y estas necesidades deben de ser atendidas, y deben de ser atendidas en un contexto en el que nosotros como prestadores de salud estamos trabajando en una estrategia que busca facilitar la implementación de la atención primaria, ¿no? Estamos trabajando bajo el modelo de atención integral basado en familia y comunidad, ¿no?, bajo un financiamiento, sobre todo para las poblaciones en extrema pobreza, a través del SIS, que muchas veces no cumple con los requisitos o con las demandas del sistema, ¿no? Sabemos de sobra que hay falta de medicamentos, falta de reactivos, falta de recursos humanos, pero en ese contexto trabajamos. Y bajo un modelo de gestión que en los últimos años nos está planteando metas sanitarias para, en función del cumplimiento de estas metas, proveernos el presupuesto que necesitamos, ¿no? Obviamente que en el ideal de los casos, nuestro sistema de salud debería estar basado en un primer nivel de atención sumamente fortalecido, pero todavía seguimos escuchando los discursos de las autoridades que hablan de fortalecer los hospitales, más camas, más especialistas. ¿Y qué pasa con el primer nivel de atención? Que es el que soporta el 80% de la carga de la demanda de la atención, ¿no? Todavía seguimos siendo el patito feo del sistema, ¿no? Y obviamente se sigue planificando desde el nivel central todas las actividades, se nos siguen imponiendo metas y bueno, en todo ese contexto nosotros como prestadores de salud en la atención primaria tenemos que luchar por conseguir que nuestro paciente tenga una atención integral, continua y a lo largo de su vida. ¿Qué son los otros atributos de la atención primaria?
Y ya que hablamos de atención primaria, ¿cómo ubicamos la coordinación? Coordinar viene del latín coordinare, coordinare. Y miren, ya esta definición de la RAE es bastante gráfica, ¿no? Habla de que coordinar se refiere a unir una o dos o más cosas para que formen una unidad o un conjunto armonioso, ¿no? Un funcionamiento en conjunción armonioso. Después dice dirigir y concertar varios elementos. Entonces, en este marco, nosotros tenemos, como médicos de primer nivel, como médicos de atención primaria, no olvidar nuestra razón de ser. La persona es el ser humano al que tenemos que atender a lo largo de toda su vida, con servicios de salud que sean accesibles, ¿no? Que esté la atención financiada por cualquier tipo de seguro, que no demande mayor gasto de bolsillo para nuestros pacientes, y donde la distribución de los recursos sea equitativa, es decir, que vaya a aquellos sitios donde en realidad se necesita, ¿no? A veces sabemos, bueno, el tema del centralismo todavía no se supera y Lima concentra una gran demanda de especialistas. Ayer, hace 2 días, escuchaba que en la Direza Iquitos solamente hay 3 oftalmólogos, ¿no?, para toda la región. Entonces todavía persisten esas inequidades, ¿no? Entonces debemos ver la distribución de los recursos. Y obviamente ofrecer la disponibilidad de los servicios que necesitan nuestros pacientes. En el caso del primer nivel, no olvidar nuestra razón de ser, que es la promoción de la salud, y obviamente va de la mano con la coordinación para asegurar la continuidad de la atención de nuestros pacientes, sobre todo aquellos que requieren atención especializada, ¿no? Entonces, ya lo decía Bárbara Starfield, la coordinación es la situación de armonía en una acción de esfuerzo común. O sea, todos los prestadores deberíamos ir en ese rumbo. Y el requisito adecuado para que funcione la coordinación es un adecuado sistema de información y comunicación. Información que se refiere a conocer, a que los prestadores de salud deben de conocer todo aquello que se actuó en el paciente, todos aquellos procedimientos, toda la historia clínica relevante, los resultados de los estudios que se le hicieron, el tratamiento que se le sigue, ¿no? Y esto en nuestra realidad es muy difícil, ¿no? Porque cuando nuestro usuario va de un servicio, de un establecimiento a otro, se le abre una nueva historia clínica, ¿no? Obviamente que esto lo haríamos si en algún momento pudiéramos contar con la historia clínica electrónica, ¿no? Ese es el gran anhelo en el que probablemente otras realidades ya están trabajando. Y la comunicación, ¿no? La comunicación que debe ser fluida en ambos sentidos entre todos los prestadores. Aquí no cabe el celo, no cabe el egoísmo o la subvaloración, ¿no? Entre colegas o entre prestadores de servicios de salud. A ver, no, creo que se colgó otra vez. Bueno, una falla técnica. Sí. Sí. No. Gracias. Entonces, sabemos que la atención primaria no puede satisfacer todas las necesidades de salud de las personas, ¿no? Entonces, en algún momento, estos pacientes, sobre todo los que tienen enfermedades crónicas o con problemas complejos, van a tener que requerir de atención especializada. Entonces, ¿cómo llegan estos pacientes a la atención especializada, ¿no? Algunos pacientes prácticamente obvian el primer nivel de atención y van directamente al hospital o al consultorio especializado a demandar atención, ¿no? Esto se le denomina autoderivación. Pero un gran porcentaje de nuestros pacientes todavía acuden a nuestros centros de atención primaria y donde, previa consulta médica y evaluación, es el médico el que va a determinar si existe alguna condición que amerita que este paciente deba ser derivado para una atención especializada en otro establecimiento de salud. Y esto se canaliza a través de el procedimiento que conocemos como referencia. ¿Y en qué situaciones el médico de primer nivel pudieran requerir derivar a un paciente? Obviamente cuando hay una incertidumbre diagnóstica. Sabemos que hay cuadros clínicos que no son del todo claros y obviamente requieren la evaluación de un especialista. Pero a veces sí tenemos el diagnóstico, pero existen determinados criterios que nos
hacen considerar necesaria una segunda opinión. O puede ser que tengamos pacientes crónicos tan complejos en el que sin dejar de atenderlos, ellos requieran también hacer un seguimiento continuo por otros especialistas en otro nivel. También muchas veces estos pacientes requieren procedimientos o exámenes auxiliares también más complejos. Y finalmente, hay situaciones de temas administrativos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que derivar a un paciente para que se le extienda un certificado o una constancia de discapacidad, entonces, en estas circunstancias es que va a un establecimiento donde va a ser atendido por uno o más especialistas. Y una vez atendido el motivo de la derivación, este paciente debería ser contrarreferido por quien hizo la prestación a su centro de atención primaria. Hasta aquí el proceso a través del CIS en nuestra realidad está funcionando de manera, digamos, regular. El gran tema que tenemos en los establecimientos de salud es la contrarreferencia, ¿no? Muchas veces el paciente vuelve a la consulta, a la atención, sin una contrarreferencia y no sabe decir cuál fue el diagnóstico, qué tratamiento o qué le explicó el paciente, porque el médico tratante, porque simplemente no se llenó este documento de la contrarreferencia. Entonces, esto es un tema que consideramos que hay que trabajar en los consultorios de atención especializada, si no, estamos bloqueando el primer elemento que decíamos, la información, ¿no? ¿Con qué elementos de juicio va a decidir el médico de primer nivel o de atención primaria cómo va a continuar el manejo de su paciente si no tiene la contrarreferencia oportuna? Pero también nosotros debemos establecer coordinaciones con otros miembros del equipo de salud en el mismo centro de atención, ¿no? Porque sabemos que nuestro paciente, en el marco de una atención integral, puede requerir atención por otros profesionales de salud u otros servicios, ¿no? Como laboratorio. Entonces, es así como se da el tema de la coordinación. Pero aún así, seguimos encontrando problemas y dificultades. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del médico de atención primaria? El médico de atención primaria debe apoyar al paciente para la toma de decisiones. Debemos un poco dejar ese enfoque paternalista al que muchos médicos todavía nos cuesta desprender, ¿no? Creer que por ser poseedores de la verdad científica podemos imponerle tratamientos o decisiones a nuestros médicos. Tenemos el deber nuestro es informar, ¿no? Y junto con él tomar las mejores decisiones, las que él decida, ¿no? De igual manera, debemos, en este marco de coordinación, evitar el exceso, la sobredemanda de exámenes auxiliares muchas veces innecesarios, ¿no? A veces, como les decía, el paciente ya tiene una evaluación inicial. Lo hemos visto, un paciente diabético que tiene todo, de acuerdo a las guías, tiene toda la evaluación inicial, y cuando llega al hospital, al consultorio de endocrinología o de cardiología, nuevamente te vuelven a pedir todos los estudios, retrasando la evaluación, porque sabemos que para conseguir cita a veces en la especialidad demora hasta 3 meses, ¿no? Entonces, a veces innecesariamente se duplican estos. Entonces, esa es una de nuestras funciones. Y finalmente, valorar las diferencias de opinión con los colegas. ¿Qué ocurre? Que a veces nosotros derivamos o referimos a nuestros pacientes con una presunción diagnóstica y de repente, por diferentes circunstancias, el médico tratante le informa al paciente que su condición es otra, que tiene otros problemas de salud, entonces, o simplemente no le da mucha información y el paciente regresa sumamente confundido al establecimiento de salud. No sabe a quién creerle, ¿no? Doctora, usted me dijo que yo tenía esto, pero el médico, el especialista me ha dicho que es esto. Entonces, tenemos que tener el suficiente tino y criterio para, sin desmerecer la opinión del especialista o atentar contra la ética, poder informar adecuadamente a nuestro paciente, ¿no? Y si es necesario, pues contactarnos directamente con él para poder recabar la información que necesitamos. No se olviden que el bien supremo es lograr la atención de las necesidades de salud de nuestro paciente, ¿no? ¿Qué beneficios trae hacer una adecuada coordinación en la APS? Ya lo decíamos, facilita, cuando tenemos una información completa, facilita la identificación de todos los problemas del paciente. Mejora la transferencia recíproca de información
y podemos llegar a la atención compartida, que sería el ideal. O sea, es decir, si nuestro paciente requiere alguna atención especializada, hacerle la transferencia, pero mantener, ¿no?, la supervisión de los otros problemas o necesidades de salud que tiene el paciente, ¿no?, y en una comunicación permanente con el médico especialista. Obviamente optimiza la calidad de la información, mejora la continuidad asistencial, hay reducción de los días de hospitalización cuando esta es necesaria. Un aspecto importante es que se estandariza el tratamiento y con ello se reduce el riesgo de uso inapropiado de medicamentos o interacciones medicamentosas, ¿no? Sabemos que en el caso de los pacientes crónicos complejos, muchos de ellos toman más de 5 o 6 medicamentos. Entonces, si no ha habido una adecuada información, si yo en mi referencia no le informo al médico qué está tomando el paciente y desde cuándo, puede cambiar o suspender bruscamente alguna medicación o simplemente añadirla y poner más en riesgo a nuestro paciente, ¿no? Este tema también se mejora cuando también hay uniformidad para el criterio diagnóstico en el diagnóstico y manejo cuando adoptamos las guías de manejo clínico, ¿no? No olvidemos que el Ministerio de Salud ha desarrollado, en casos para enfermedades crónicas, varias de estas guías. Y obviamente optimizamos y hacemos más eficiente un sistema de referencia y contrarreferencia. Y en este contexto, el Ministerio está dando algunos pasos, ¿no?, al promover el desarrollo de las redes integradas de salud, ¿no? La red integrada de salud no es más que una red de organizaciones o de prestadores de salud que tienen como función prestar servicios de salud de una manera equitativa e integral a la población a la cual está adscrita, ¿no? Entonces, en ese contexto, esto también está normado en la RM 464 del 2011 del MISA, ¿no?, que marca el modelo de atención integral, donde dice que como parte de la protección usuario es deber del sistema organizar redes integradas de salud para la atención primaria y secundaria, ¿no?, donde en ese momento se refería a articular alrededor de 750 establecimientos estratégicos en toda la República. Entonces, al respecto, ¿qué hemos trabajado en el Centro de Salud Amaqueya? Una primera experiencia se dio en el marco de un convenio que suscribió en ese entonces Instituto de Gestión de Servicios de Salud en el año 2016, en coordinación con el Hospital Cayetano Heredia, la Universidad Cayetano Heredia y la Red de Salud RIMAX San Martín de Porres Los Olivos, donde en función de un problema que ya se había identificado aquí en el Hospital Cayetano Heredia, en cuanto a las dificultades que el personal de salud tenía para hacer el seguimiento en la unidad oncológica de los pacientes, y vieron que muchos de estos pacientes vivían en una zona relativamente periférica al hospital, en las jurisdicciones de muchos de los establecimientos de la red de salud misma. En ese contexto, impulsados en ese entonces por la doctora Paola y el doctor Hermes, se dio empuje a este proyecto que fue la capacitación, y existía un equipo para atención domiciliaria integral en el Hospital Cayetano Heredia. Y este equipo fue el que se encargó de capacitar a personal profesional y no profesional, personal técnico de los establecimientos de salud. En el caso de nuestra red fueron dos, fue el Centro de Salud Amaqueya y fue también el Centro de Salud Condevilla, y a lo largo de 6 meses se capacitaron personal de todas las áreas para hacer la continuidad de la atención de los pacientes oncológicos que una vez recibido el tratamiento aquí en el hospital eran dados de alta. Ojo, que no todos eran pacientes terminales. Muchos de ellos eran pacientes a los que se había hecho un diagnóstico precoz, pero igual, atendiendo al impacto que representa para un paciente ser diagnosticado de cáncer en algún momento, esto va a trastornar definitivamente la vida de las personas. Entonces, ¿qué mejor que los equipos de salud que viven cerca al domicilio del paciente para poder apoyarlos en este trance, ¿no? Esta es la jurisdicción de nuestro establecimiento, es una zona predominantemente urbana. El año pasado teníamos asignada una población de 48.485 habitantes. Esta es la estructura, y vemos que la estructura poblacional, demográfica de la zona donde vivimos corresponde a la de muchas zonas urbanas de Lima, ¿no? Cada vez se va, digamos, reduciendo la base de la pirámide de la población joven,
tenemos más población adulta y que va a ser en un futuro muy próximo más ancho en la cúspide, ¿no? Los adultos mayores, ¿no? No olvidemos que la expectativa de vida va aumentando. Y con ello los riesgos de enfermedades crónicas y de complicaciones de las mismas, ¿no? Entonces, este curso tuvo una metodología novedosa porque no solamente fue teórico, sino fue vivencial, práctico. Hicimos prácticas en gabinete, pero también hicimos práctica, si se puede decir, acompañando en la visita a los pacientes, ¿no?, de la jurisdicción y viendo cómo era el manejo y la atención. Entonces, uno de los primeros aspectos que teníamos que nosotros definir era identificar a nuestro personal capacitado, elaborar un directorio e identificar la forma de comunicación en cualquier circunstancia. Nuestro establecimiento solamente trabaja 12 horas de lunes a sábado. Entonces, eventualmente hay circunstancias en que se puede necesitar la comunicación fuera de estos días de funcionamiento del establecimiento. De igual manera, designamos tareas, ¿no? Desde quién hacía la recepción del paciente, ¿no? Quién hacía la apertura de la historia clínica, la programación de las visitas, ¿no? Y las posteriores visitas de seguimiento, ¿no? Entonces, esto es un cuadro que trabajamos también para asignar responsabilidades. Se designó como responsable en el establecimiento una obstetra, la licenciada Rosalía Cocha, es la responsable de hacer la recepción de los pacientes una vez que son dados de alta y derivados a su domicilio para ser atendidos en los centros de atención, en este caso el Centro de Salud Maquella. También, por cuestión estratégica, desarrollamos un fluxograma para la atención de los pacientes oncológicos, donde había varias posibilidades de ingreso, ¿no?, al programa de ADI en el establecimiento, sea a través de la consulta externa, un paciente que acudía a la demanda y que había sospecha de una neoplasia, o si lo identificábamos en la visita, o a través de campañas, y una vez identificado, se verificaba la afiliación al CIS y pasaba a la consulta, donde se hacía la referencia y la coordinación con el hospital hacia el servicio de oncología, ¿no? Aquí, en ese momento, la responsable de la recepción de ADI, del equipo de ADI del hospital, era la licenciada Gloria Quispe, y ya en ese momento se encauzaba, de acuerdo al tipo de problema del paciente, a el proceso de estadiaje y decidir la mejor opción de tratamiento. Una vez decidido el tratamiento, el paciente era de alto y se efectúa la contrarreferencia al establecimiento de salud. Muchas veces los pacientes llegaban directamente al hospital. Entonces, de igual manera, se continuaba el flujo. Aquí eran recepcionados y se iniciaba la actividad de seguimiento en función de las indicaciones con las que salía de alta el paciente del hospital. Y así se estaba haciendo. Como una estrategia para agilizar también el tema de la admisión, como nosotros recibimos periódicamente el listado de los pacientes de la jurisdicción a través del equipo de ADI del hospital, entonces los ubicamos sus historias clínicas y las separamos de la admisión general, como un tema de agilizar el proceso para la atención de estos pacientes. Y estas historias están ubicadas en el consultorio de medicina familiar del establecimiento. Trabajamos, ¿no?, la información, los registros, y también una fortaleza que tenemos es que durante la capacitación también se socializó todos aquellos instrumentos que utiliza el equipo de ADI del hospital, ¿no?, de evaluación por las diferentes especialidades y todos los instrumentos que puede requerir para su atención el paciente oncológico, ¿no? Este es el último listado que tenemos al diciembre del 2017, donde tenemos el número de historia clínica, el nombre del paciente, la edad, el domicilio, el tipo de problema, y aquí se va anotando las observaciones, las necesidades de los pacientes para el seguimiento, ¿no? Y esto se socializa con el equipo de ADI y también con los sectoristas, porque en el marco de la atención integral ya nosotros estamos implementando las visitas domiciliarias para familias priorizadas. Y en el caso particular de nosotros, además de aquellos problemas o riesgos que la estrategia de salud familiar del Ministerio de Salud prioriza, hemos incluido también los pacientes oncológicos, ¿no? Y en función de esto, estamos haciendo el mapeo de los domicilios de los pacientes para poder después asignarlos a los sectoristas. Y se realizan las visitas domiciliares. ¿Y qué hacemos?
en función de las competencias para las que fuimos capacitados. Disculpen. Bueno, se hace el tema del manejo de dolor de acuerdo a las indicaciones, ¿no?, del hospital, la administración y del tratamiento o un procedimiento de enfermería que pueda requerir el paciente, la evaluación de la condición crónica, el manejo de problemas intercurrentes. No olvidemos que estos pacientes pueden, si bien es cierto, tienen una neoplasia de fondo, pero tranquilamente pueden resfriarse, tienen una complicación infecciosa, una infección bacteriana, y esas situaciones tenemos que resolverlas en el sitio, en el domicilio, no derivar al paciente a la emergencia del hospital, donde probablemente en su situación inmunológica pueda ser presa de cualquier germen intrahospitalario, ¿no? Con esto creemos que estamos disminuyendo los riesgos de infecciones intrahospitalarias y mejorando la calidad de vida del paciente, ¿no? También, obviamente, se refuerza el tema de orientación al cuidador, el apoyo psicológico cuando es necesario, terapia física, porque en el establecimiento, bueno, tenemos ya hace un par de años profesionales de terapia física serumistas de manera continua, entonces se hace también la terapia física en domicilio, gestión para el apoyo social en determinados casos y finalmente, cuando es necesario, el certificado de defunción. No saben el alivio que representa para los familiares el tener la facilidad de que en poco tiempo se les pueda brindar este documento, ¿no? Y no tener que estar corriendo al hospital a buscar al médico de guardia o al médico que estuvo atendiéndolo en el consultorio de oncología, ¿no? Para ellos, además de la carga de la pérdida de un familiar, imagínense tener que pasar por estos trámites administrativos, ¿no? Entonces, con esto se alivia mucho también el tema de la preocupación. Y cuando tenemos un paciente, obviamente, pues tenemos que aplicarle la ficha familiar y trabajar algunos instrumentos como el ecomapa, porque es importante. No se olviden, por ejemplo, que en el caso del cáncer es una enfermedad que agota a la familia y muchas veces se requiere del apoyo de recursos externos, vecinos, personas de las iglesias, en el trabajo, compañeros de trabajo, familia cercana, el mismo personal de salud y algunas organizaciones de base. Y es importante identificar con qué recursos. Para este ejemplo, por ejemplo, teníamos una adulta mayor que vivía prácticamente sola. Tenía una hija que vivía fuera de su casa, entonces hubo mayor necesidad de apoyo, ¿no? Y también es necesario identificar a los proveedores de cuidados informales del paciente, desde su cuidadora más cercana y algunos otros, digamos, que se ubican en el entorno, y también los prestadores, ¿no? En este caso, bueno, el Centro de Salud Maquella, que pertenece a la Dirección de Redes Integrales de Salud, el Hospital Nacional Cayetano Heredia a través del área oncológico, y el CIS como financiador. Obviamente también en el caso de estos pacientes, pues que prácticamente ya no hay mucho que hacer, hay que trabajar también el duelo, ¿no? Y este es un tema para el que durante el programa de capacitación se trabajó con todos nosotros y de alguna manera estamos también en la capacidad de poder brindarle el apoyo al mismo paciente y a la familia, ¿no? Y cuando ya llega el momento de la separación, también acompañarlos en ese trance, ¿no? Es cierto que hay pacientes que en realidad, y familias que en realidad reconocen mucho este tema del acompañamiento, pero también hay familias en que en realidad rechazan, ¿no? Rechazan la atención, por más de que hacemos el intento, ¿no? Y en ese caso, pues, respetamos la decisión, ¿no? Y continuando con la coordinación, tenemos permanentemente la visita del equipo de ADI, ¿no?, a el establecimiento de salud. En este caso, se continúan las coordinaciones. ¿Para qué? Para hacer la actualización de la data, es decir, la relación de nuestros pacientes, para coordinar las rotaciones en servicio del personal del establecimiento, ¿no?, que pues siempre requiere un refrescamiento de las habilidades y competencias, y se establecen acuerdos para el trabajo del mes, ¿no? Habitualmente se llena un cuaderno de altas donde el personal del establecimiento y el personal de ADI del hospital se compromete a una serie de compromisos, ¿no?, que después son evaluados en las visitas siguientes. También se realiza la asistencia técnica cuando hay necesidad de hacer la reevaluación del tratamiento de algún paciente, cuando hay que hacer la orientación a la familia y, obviamente,
en esas circunstancias se hacen las visitas conjuntas, ¿no? Con miembros del equipo del establecimiento y del hospital. Aquí tenemos las evidencias de algunas reuniones que hemos tenido con el equipo, ¿no? Nos citan con cierta frecuencia. Yo sé que a veces es difícil por la disponibilidad de la movilidad, pero siempre estamos, si no es en presencia, por lo menos a través de las redes sociales o los medios telefónicos. Pero además, en el establecimiento tenemos la facilidad, digamos, la fortaleza de que es una sede docente de la universidad y tenemos nosotros allí residentes en medicina familiar a los que continuamente también se les está haciendo la asistencia técnica e incluso ellos un día a la semana durante su rotación en el establecimiento también vienen a hacer su pasantía acá en el consultorio. Eso es un tema que está pendiente. Y este año, pues sí, hemos continuado las actividades de seguimiento, ¿no? Ya en el mes de enero, la psicóloga del establecimiento estuvo viniendo una vez a la semana aquí al hospital, y en febrero fue la obstetra, ¿no? Está pendiente con el resto del personal, que por temas básicamente de vacaciones no se pudo programar, pero eso, ¿no? Y obviamente esto sí se hace todo de manera regular a través de documentos, ¿no? Para autorizar la salida de los servidores, ¿no? Este es el cronograma de actividades del año pasado. Y es un tema que, como les digo, continuamos trabajando. Pero también en el marco mismo de las atenciones para los pacientes crónicos, el año pasado también se llevó a cabo el diplomado de atención integral en diabetes mellitus para establecimientos de primer nivel de atención. Y se capacitó un buen grupo de personal profesional del establecimiento. Y esto fue importante porque sí, pues nos permitió familiarizarlo con instrumentos que ha desarrollado el MISA. El uso de guías para la atención de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, el manejo del prediabético. Actualmente tenemos los factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus y algunas complicaciones también en órgano blanco. Entonces, este diplomado fue muy útil porque nos ayudó a reflexionar y a aterrizar un poco a veces tanta normativa que nos da el MINSA y cómo plasmar una atención integral en la práctica, ¿no? Y para eso, como les digo, un instrumento muy importante es el uso de las guías. En este proceso también permitió ordenar y simplificar la planificación en el nivel operativo, ¿no? Cómo programar nuestras actividades con los escasos recursos que tenemos. Y finalmente, identificar nudos críticos en la coordinación para optimizar la referencia, ¿no? Hubieron talleres donde cada establecimiento hacía un análisis de cuáles eran las limitantes que tenían para lograr una atención integral, para lograr la continuidad de la atención cuando el paciente era referido. Y estos talleres justamente permitieron eso, ver dónde estaba el problema. Ojo, no todo es cuestión de infraestructura, no todo es cuestión de falta de recursos humanos. Muchas veces estos nudos críticos corresponden a formas inadecuadas de organización de la atención, ¿no? Y eso se puede solucionar todavía, ¿no? Entonces, tenemos una base también que es el registro de los pacientes con factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, el padrón nominado de los pacientes con hipertensión y diabetes, y actualmente los residentes de segundo y tercer año que están en estos momentos rotando en el establecimiento están desarrollando una base de datos para el seguimiento de los pacientes diabéticos también, ¿no? Con toda la información pertinente. Y con estos pacientes, además de hacer digamos, el diagnóstico, la evaluación, el manejo, se coordina también el seguimiento y la atención especializada en el Hospital Cayetano Heredia. Y esto ya se logra a través de una comunicación más directa con algunos de los especialistas y una gran fortaleza que es para nosotros el consultorio de medicina familiar que funciona en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Ellos muchas veces nos agilizan los cupos, la evaluación de nuestros pacientes. Entonces, estos pacientes, bajo el mismo enfoque territorial, se ubican a través de la sectorización, se asignan al sectorista para hacer la visita domiciliaria y para hacer la evaluación y el seguimiento de nuestros pacientes complejos. Hacemos la visita para el seguimiento, la medición de la glucosa. O sea, hay pequeñas herramientas que no requieren mucha ciencia, ¿no? Solamente un poco de imaginación para hacer el seguimiento de los controles biológicos, de la glicemia, el peso, el índice de masa corporal. Y obviamente tenemos pacientes también que ya tienen secuelas
y con los que se está trabajando el tema también de rehabilitación en comunidad. Y esto no deja de lado que muchas veces referido el paciente para su, digamos, evaluación por especialidad en el hospital para identificación de daño en órgano blanco, pero este paciente regresa a su domicilio y regresa al establecimiento, como les decía, para continuar la atención de otras necesidades de salud. Y como parte de nuestra función esencial es trabajar estilos de vida saludable y sobre todo fomentar el autocuidado, empoderar a nuestra población. Es así que desde el año 2012 tenemos un club de actividad física donde estas señoras que al inicio eran 5 o 6, ahora más o menos son 30 o 35, que se mantienen a lo largo del tiempo, trabajan en la canchita que está al lado del establecimiento y han logrado formalizarse ante la municipalidad, y también hay días en la semana donde va una promotora del municipio a trabajar con ellas el tema de actividad física, además del trabajo que hacen con el personal del establecimiento. Se hace el tema de educación, información, alimentación saludable y una serie de actividades a lo largo de todo el tiempo. Entonces, creemos que con esto estamos completando el círculo para la atención integral de estos pacientes crónicos, ¿no? Hablábamos que para lograr una adecuada coordinación es importante la información y debemos reconocer. A veces ni nosotros como profesionales llenamos adecuadamente la historia clínica de los pacientes. Entonces, en ese proceso, pues tenemos que mejorar el registro de la historia clínica, ¿no? Y obviamente también el registro de la hoja de atención diaria. Como parte de una red integrada de salud en este momento, la DIRIS Norte, nosotros somos uno de los 98 establecimientos de salud que ha pasado a la administración de la DIRIS. Y como parte de esta red debemos reconocer también a dónde vamos a referir, ¿no? En el caso del Centro de Salud Amaqueya, por ámbito geográfico, nuestro lugar inmediato de referencia habitualmente es el Hospital Cayetano Heredia. Y para cierto tipo de situaciones también el Hospital Arzobispo Loaiza y el Hospital Madre Niño San Bartolomé, ¿no? Hemos identificado los tiempos de desplazamiento y este es un flujograma, ¿no? Por ejemplo, ¿a dónde requerimos cuando tenemos una consulta médica especializada? Queremos para nuestro paciente diabético o hipertenso. Nosotros somos un 1-3, tenemos un laboratorio básico, pero a veces el paciente requiere otras pruebas o requiere evaluación para especialista. Y tenemos en la jurisdicción el Centro Materno Infantil del RIMA, categoría 1-4, donde tenemos la prestación de todas estas especialidades, de manera que podemos referir a los pacientes a este establecimiento y ya no saturar o sobresaturar el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Bueno, en conclusión, por lo expuesto, para lograr una coordinación efectiva se necesita un sistema de salud que esté comprometido, sobre todo con las autoridades enfocadas en fortalecer el primer nivel de atención. Si no se hace eso en la práctica, poco vamos a lograr. Y obviamente el trabajo interinstitucional que se ha logrado en circunstancias particulares como nosotros, con la universidad y con el hospital directamente, ¿no? El recurso humano es el eje central en el proceso, ¿no? Y tenemos experiencias como el ADI oncológico, el diplomado de atención integral, también un curso de patologías prevalentes que la Universidad Cayetano Heredia, en el que la Universidad Cayetano Heredia convocó a médicos del primer nivel de atención de la red para optimizar sus competencias en el manejo por especialistas, ¿no? Tanto en nefrología, cardiología, neumología, en el manejo de las patologías más frecuentes de esas especialidades, ¿no? De acuerdo a las guías y a la evidencia científica. Hubo también el año pasado un curso de manejo integral y gestión sanitaria para la hipertensión que financió COICA. Entonces, oportunidades hay, el tema es identificar aquellas otras instituciones que pueden aportar en este proceso de mejorar las competencias de recursos humanos, ¿no? Debemos trabajar y optimizar la coordinación a todo nivel, desde el nivel intrainstitucional en el mismo establecimiento de salud hasta otros prestadores de salud, ¿no? Es indispensable un mejor control de nuestros pacientes con enfermedad crónica. No olvidemos que ellos van a requerir cuidado a lo largo de toda su vida y este cuidado debe ser basado en una comunidad multidisciplinario y sobre todo sostenible en tiempo. ¿Y qué papel, qué rol tiene el médico de atención primaria? Es el que debe articular estos cuidados. Como un director de orquesta, debe hacer que sus músicos, cada uno de sus músicos, suene con la mejor melodía y nos pueda entregar una sinfonía hermosa. En este caso, la sinfonía será tener un paciente con una enfermedad controlada
y que está siendo atendido en todas sus necesidades de salud. Bueno, eso es todo. Gracias. No olvidemos que el médico de familia es el especialista en personas. Respecto a la pregunta que me hacen sobre la importancia del médico de familia en el proceso de coordinación, claro, sí es cierto, en nuestra realidad la mayoría de los médicos son médicos generales, pero en los últimos años se ha desarrollado todo un tema de fortalecer las competencias de los médicos generales, ¿no? Justamente estas experiencias de los diplomados y algunos otros cursos virtuales que está dictando el ministerio, están orientados a eso, a fortalecer las competencias. Básicamente no creo que haya ninguna diferencia. Claro, el médico de familia, por nuestra razón de ser, probablemente tenemos alguna formación ya de nacimiento más orientada a eso, ¿no? Pero en realidad creo que en el tema de coordinación va básicamente por el compromiso y la voluntad de hacer las cosas, ¿no? Todos los días yo veo colegas que están indesmayablemente en los establecimientos procurando una mejor atención para sus pacientes, ¿no? Entonces, me parece que más es el tema de voluntad y coordinación. Pero una cosa así indispensable es el tema de voluntad política, ¿no? Si el gestor no está comprometido, los esfuerzos del resto del personal no van a progresar de manera significativa, ¿no? Nosotros probablemente tuvimos la coyuntura en estos últimos años que tuvimos en la red de salud tuvimos un gestor que tenía ese enfoque en fortalecer la atención primaria, y en fortalecer también el desarrollo y el crecimiento de recursos humanos, ¿no? Entonces se dieron las oportunidades. Pero si no es así, va a ser un poco complicado. Ya, los pacientes que, miren, respecto a los que están fuera de jurisdicción, no es tanto así. Les comento, nosotros obviamente trabajamos en el Ministerio de Salud, tenemos una población asignada, pero hemos tenido pacientes, por ejemplo, de salud, que si bien es cierto, digamos, ellos están adscritos a ese seguro, pero que viven en nuestra jurisdicción y que por necesidad han recurrido y se les ha atendido bajo las mismas circunstancias. Y también, eventualmente, alrededor de nosotros, de nuestra jurisdicción, hay otros establecimientos que no han tenido, digamos, esta oportunidad de capacitarse, pero que tienen pacientes, ¿no? Sobre todo el tema de oncológico. Entonces, nos han comunicado y se ha hecho, previa coordinación con el hospital, se les ha atendido, ¿no? Claro, no son muchos en realidad, pero el tema es no dejar de atender a ningún paciente y ver la manera de optimizar y coordinar, en este caso, con el médico o el equipo de salud responsable de la jurisdicción para para poder, digamos, satisfacer sus necesidades o ver lo que pueda requerir en el transcurso del tiempo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora Zambrano, buenos días, mucho gusto. Quería preguntarle a usted como jefa del establecimiento de primer nivel, ¿cuáles serían las principales barreras desde el punto de vista de formación de residentes, ¿no? Ya que de todas maneras ustedes son sede docente también, de repente si hay alguna dificultad y algunas cosas por mejorar con los residentes. Bueno, la experiencia con los residentes en realidad fue, en mi establecimiento data desde el año 2012, primero con los residentes de mi especialidad de medicina familiar, y hace 3 años con residentes de pediatría, que también van a ser en su último año. Entonces, por ser una experiencia novedosa, pues definitivamente al inicio nos costó, ¿no? Hubo un poco el tema de adaptar el plan de estudios a las necesidades en la formación de las respectivas especialidades. De repente, con el tema de medicina familiar, no tanto porque además de tutor de la sede, hay un tutor que, digamos, realiza además un consultorio docente un día a la semana, ¿no? Ese tema, y es un poco más el quehacer de nosotros.
Lo que de repente sí constituye un poco una barrera de estructura es el tema de la infraestructura del establecimiento, ¿no? Sabemos las condiciones de los establecimientos de salud, he tenido que adecuar consultorios donde no lo había, ¿no? Y en realidad el espacio es chico, ¿no? Es un poco por ahí el tema de la comodidad de este paciente. Ya desde el año pasado también hay todo un esquema de trabajo que ha desarrollado la Unidad de Salud Comunitaria de la universidad, ¿no? Que es adscrita a la Facultad de Medicina, a través de la cual hay todo un tema de un plan de actividades que debe cumplir los residentes en general, de cualquier especialidad, y en función de ello, generalmente los residentes, por ejemplo, de pediatría están solamente un mes, ni bien llegan, inician la rotación, se socializa con ellos, se hace un pequeño plan para poder adaptar, ¿no? Digamos, las necesidades de formación que ellos tienen y las competencias que deben adquirir en el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, pero todavía es un proceso, probablemente hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Pero en estos momentos lo que me parecería en mayor escollo es un poco a veces el tema de la infraestructura física, ¿no? Para poder darle todas las comodidades, ¿no? Que quisiéramos a los chicos.